de tal manera que cuando abres los módulos se sigue viendo la misma maderita. Fíjate esta bonita cocina, cómo se ha encapsulado con estas puertas de cristal. Te voy a decir que aquí en el interior mide 60 centímetros y le pusimos en esta zona un botellero para poder darle servicios. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y mira lo que te traigo, ¿eh? Una cocina bien bonita en un piso, una cocina diseñada en L con una isla en el centro, súper bonita y un cerramiento, que siempre me habláis de los cerramientos. Además, tengo preparadas dos alternativas, una de color, en la que hemos instalado una encimera en color teja, ¿verdad? Es el amber, y un diseño completamente diferente al que estás viendo. Es un programa cargadito de novedades que creo que puede ser súper interesante. Así que si vosotros estáis listos, yo también. ¡Empezamos! Quiero comenzar explicándote qué acabados hemos utilizado para diseñar este proyecto de cocina. Sobre todo, cómo los hemos integrado dentro de esta estancia, porque en los módulos altos hemos utilizado nuestro roble natural que tiene un tacto precioso con la veta en vertical. Ya sabes que este tipo de madera se pueden utilizar veta vertical o veta horizontal. El interior de estos módulos, que creo que aquí sí que es un punto bastante importante, lo hemos hecho también en el mismo acabado, en el mismo roble, de tal manera que cuando abres los módulos se sigue viendo la misma maderita. Pero no solo es cuando los abres, sino que también cuando estás desde la barra y estás sentado, sin querer estás viendo los módulos abajo y se ven en color madera. Aunque realmente el color principal en este proyecto de cocina es el cashmere. Lo estamos viendo mucho en el canal, pero es que de verdad se está utilizando porque combina súper bien con la mayoría de los acabados madera y funciona muy bien. Quiero enseñarte también cómo hemos hecho el interior de los módulos bajos, que en este caso nos hemos quedado con el light gray y siempre nuestros cuberteros en maderita tan bonitos, tan diferentes, que le dan ese punto cuando abres las cocinas. Me parece de verdad muy interesante poder diseñar las cocinas tanto por fuera como por dentro. Y otro punto súper importante en las cocinas son los tiradores. Los tiradores también nos aportan una parte de diseño. Quédate con esta piecita, que nosotros le llamamos la plataforma B, pero es como un angulín que abre, que está lacado en el mismo color que el resto del proyecto de cocina, en este caso es cashmere, pues está lacado en cashmere, pero lo podríamos hacer también a contracolor si quisiéramos. Imagínate que podría ser blanco. ¿Por qué blanco? Porque es el color que hemos utilizado para el Gola, que es el otro tirador horizontal que hemos integrado en esta parte de la cocina. Y este es un detalle que también me gusta mucho, poder utilizar diferentes acabados y tiradores en partes de la cocina. Lo vamos a ver dentro de un minuto en la isla. Y otro punto importante, lo hablo siempre, la zona de aguas. En la zona de aguas podemos todavía seguir jugando con el diseño, como en este caso, que se ha colocado un fregadero en color blanco. Y cuando te decía lo de la isla, la has visto por este lado en cashmere. Pero ¿cómo hemos recubierto la parte de atrás? Dame un segundo que te muevo un taburete porque quiero que lo veas. Los laterales están hechos en roble, en color madera. Y la parte de atrás también la hemos hecho en roble. ¿Por qué? Uno, porque nos gusta mucho, yo creo que ya es marca de la casa, colocar la parte de atrás de las islas en otro acabado. Y dos, porque desde el salón, que esto es una cocina abierta al salón, conseguimos ver la zona de los muebles altos y la zona de la isla en el mismo acabado. Y créeme que esto queda muy bonito. Dejo así los taburetes porque me van a servir para enseñarte el último punto del que quiero hablar en diseño, que es la encimera. En este caso hemos colocado un silestone de grosor 2 centímetros y es el Eternal Glow. Mira la forma que hace, todas las vetas, qué bien quedan con la madera, me parece espectacular, la verdad. Lo hemos utilizado en la isla, lo hemos utilizado para la encimera y lo hemos utilizado también para el frente. Y me gusta en diseño este detalle, que creo que también es marca de la casa. Para hacer este remate y esta pieza podríamos haber salido hasta esta esquina y haber bajado rectos, pero a nosotros nos gusta venir así, de una forma oblicua. Déjame que te enseñe lo último y continuamos con el diseño de esta cocina. Mira, ven. Están aquí, son las dos tomas de corriente, dos pequeñas piecitas en color negro que con la madera quedan súper bien, se integran en el costado y tenemos estas dos tomas de corriente para poder colocar aquí un pequeño electrodoméstico o un dispositivo que lo esté recargando. ¿Ves este proyecto? ¿Ves estos colores? ¿Ves estos acabados? Ahora te voy a traer una alternativa jugando con los colores y cambiando todo por completo y a ver con cuál te quedas.
Vale, ya lo sé. Estás harto y harta de ver el Kashmir en nuestros programas. No pasa nada. Para eso te he traído esta otra opción. Fíjate qué cambio más grande. Sígueme bien, porque hay dos estilos de frente de cocina. Las torres y la isla hemos utilizado una laca en color gris que viene con un rebordito porque es nuestra puerta cuadro y viene como enmarcada. Si te fijas en los plegables, hemos utilizado otro color gris un poco más intenso y más fuerte, pero la puerta viene plana, igual que los módulos bajos. Y la encimera era lo que te decía al principio del programa. Una encimera en este color teja es un Decton de la serie Craftsman y es el Amber. Y lo hemos hecho en 4 centímetros de grosor, dándole como más importancia. Y además hemos utilizado el mismo material para hacer el fregadero, para que vaya todo continuo en el mismo color. Yo creo que para esta vivienda, que es súper luminosa, también le podría quedar muy bien en estos grises, jugando con 2 series de color y con esta encimera en Decton. Pero, ¿a ti cuál te gusta más? Estoy muy atento a todo lo que me dices en comentarios. Mira, ven. 2024, canal de YouTube. Personas que ven los vídeos suscritos, solamente el 32,8. No suscritos, 67,2. Suscríbete, échanos una mano, que es gratis, que no paras de ver cosas de cocinas. Estoy atento, suscríbete. Puedo hablarte de muchas medidas en esta cocina, pero creo que las dos más importantes es cuánto mide esta estancia. 4 metros, 14 centímetros en esta dirección y 3,30 metros en esta dirección. Y en este espacio entran muchísimos diseños. De hecho, dentro de un momento te voy a enseñar una alternativa. Y quiero decirte que si estás buscando la cocina, si quieres cambiar, si no das con el proyecto, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Se llama el Proyecto Online y el Videoproyecto. Y es una maravilla de Dios. Te he dejado el enlace en la descripción. Clica, descárgate el ejemplo y vas a ver de lo que te hablo porque es súper completo. Dentro de estas medidas, como te decía, hemos colocado una cocina en forma de L y en forma de isla. Pero aquí hay mucho de lo que hablar. Y quiero comenzar por la zona de cocción, con los módulos plegables. El módulo plegable, qué cómodo, mucho más cómodo que las puertas, porque al abrir hacia arriba no molesta cuando tienes que transitar por debajo de él. ¿Cómo los hemos hecho? 120 centímetros, 105 centímetros y 120 centímetros. En la parte inferior, 2 grandes gavetas de 120 centímetros, también cada una, dejando los cuberteros en el interior. Evitamos cortes y así le damos a la cocina un diseño completamente diferente. A continuación, dejamos la zona de aguas con el fregadero y con el lavavajillas. Por cierto, un lavavajillas con tercera bandeja te puede ayudar a tener más organizado siempre cuando estás metiendo todos los cubiertos dentro del propio lavavajillas. Y no solo colocamos las gavetas con cajón interior en la zona de cocción, sino que también lo hemos replicado en la zona de la isla, dejando los cuberteros, en este caso, libres completamente para poder suministrarlos y para poder decorarlos en el interior como cada uno quiera. Y es que esto es muy cómodo porque puedes colocar aquí los manteles, puedes colocar también las servilletas, cosas grandes que utilices todos los días. Y un momento, porque si pensábamos que no íbamos a hablar de los cierres de cristal, entonces es que no estaríamos en el canal adecuado. Y es que fíjate esta bonita cocina, cómo se ha encapsulado con estas puertas de cristal. Comprendo que esto es una de las grandes problemáticas o una de las grandes decisiones de todas las familias. Me gustan las cocinas unidas al salón, pero me gustaría tener, cuando lo necesito, intimidad, tanto en ruido como en olores. Se ha replicado lo que sería el equivalente a las paredes, pero en cristal, dejando por aquí un cerramiento de 120 centímetros de apertura, que es bastante grande, y en esta zona, como es la que mira hacia el salón y está la isla, se ha dejado también una apertura de 160 centímetros, todo con cristales. Por cierto, en otros programas has podido ver cerramientos en otros colores, en metal color blanco, en metal color negro, tenemos un montón de cerramientos, así que si estás con el tema de cerramientos, date una vuelta por el canal, que seguro que encuentras inspiración. Y ahora quiero hablarte de la zona de las torres, y es que, madre del amor hermoso, no falla nunca. Cuando diseñamos una cocina, normalmente en los edificios que sean de nueva construcción, siempre nos cae alguna columna, y te lo quiero explicar. Zona de horno y microondas. El cajón de abajo, toco con el pie y se abre, muy cómodo para llegar y poder acceder con él fácilmente. Y dentro tiene un pequeño cajoncito. Primera torre, salvada. Segunda torre, frigorífico, Whirlpool.
el Space 400, 2 metros de alto y en el interior, ya no te voy a decir que el exterior tiene 75 centímetros, te voy a decir que aquí en el interior mide 60 centímetros, es decir, que un frigorífico normal visto de 60 entraría de ancho dentro de esta pieza. Muy importante en este caso, que le hemos dejado aquí arriba una ventilación. Con el suelo radiante y con todo cerrado es bastante importante dejar esta ventilación. Y aquí, detrás de estas dos puertas, es donde viene la sorpresa. Porque teníamos, no sé si es una columna, si son las bajantes del edificio de conductos que hay, pero la realidad es que encontramos este apéndice dentro de la cocina. ¿Cómo lo resolvimos? Siempre hacemos lo mismo. El que tiene forma de la columna lo dejamos de escobero, porque creo que es más fácil poder ordenar y encontrar cada huequecito como nuestros clientes. Por cierto, siempre. Escobero, igual a toma de corriente interior. Y la otra pieza que tiene menos profundidad, la hemos aprovechado para dejarla como si fuera un pequeño despensero con sus estantes regulables en altura. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando estas dos piezas estén cerradas, crear una pared completa de torres y de esta manera o de alguna forma poder librarnos de las columnas. Este es un diseño, este es un proyecto, es muy bonito, a mí me gusta mucho, pero quiero meterte en otro compromiso porque voy a enseñarte una alternativa. El cambio es tan grande que quiero contextualizarte. Toda esta pared, olvídala, desde aquí va a salir una península y todo esto nos lo quedamos como zona de torres, pero ahora que ya te lo he explicado, quiero que lo veas. Esto es justo de lo que te estaba hablando. Empiezo comentándote cómo hemos hecho la pared de aquí del frente, donde está ahora la placa y el fregadero. Para llegar y tener la misma simetría, empezamos en el lado de la izquierda con el frigorífico de integración de 75 y al otro lado colocamos un módulo escobero y despensero cajeado porque allí tenemos una pequeña columnita. Despensero en el otro lado, torre de horno y micro a la derecha y en el centro dos vitrinas con el acabado marco que son plegables hacia arriba y que nos dan esa forma bonita mirando hacia el salón. Allí tenemos nuestra pared de torres completa y además le hemos dejado ese huequecito para colocarle luz porque es lo que se ve desde el salón. La isla ya no es una isla, ahora es mucho más grande y es una península y empieza allí, pegada a la pared, justo donde está el frigorífico del proyecto que estamos viendo ahora. Comienza con una gran gaveta de 1 metro para colocar un fregadero grande de 60 centímetros. Obligatorio el grifo extraíble para llegar a todas las partes. A continuación colocamos el lavavajillas y a la derecha del todo colocamos también un módulo de 1 metro con una placa con extractor incorporado, que la que hemos dibujado es una placa de Bora. Le damos los mismos colores en cashmere y en madera y tenemos también este bonito proyecto, que déjame decir una cosa, quiero darle las gracias a mi compañera Sui, que es la que nos hace estas infografías, porque la tía lo borda, así que Sui, muchísimas gracias. Y ahora yo me pregunto, ¿con qué te quedas? ¿Isla o península? Estoy atento a lo que me escribes. Antes pasé muy rápido por delante de la isla y no te conté algo que creo que es bastante importante y es esta isla que mide 180 centímetros por 95 centímetros de profundidad. Para nuestros clientes era muy importante que hubiera un lugar para 4 comensales. ¿Y cómo resolvimos esto? Porque claro, en 180 centímetros no nos daba la medida. La solución es muy sencilla, es robarle un poco a las 2 gavetas que hemos visto antes y dejar aquí un espacio de 30 centímetros. De esta manera conseguimos tener la misma superficie en la parte superior, pero haciendo una barra en L en la que tenemos 1, 2, 3 y 4 comensales. ¿Te estás preguntando si podríamos volar también por este lado y hacer aquí también un vuelo? Por supuesto que sí. Hay que calcular bien esos vuelos para que no haya problemas, pero seguramente sí. Y antes te enseñé también las tomas de corriente porque venían en color negro, pero no te hablé de ellas. Son 2 piecitas redondas que van integradas perfectamente en el costado. Por supuesto, los mecanismos quedan en el interior, pero son muy versátiles porque muchas veces me decís siempre en otros programas que no haríais nunca un orificio en la encimera o no pondríais ninguna pieza aquí encima porque eso estropea la encimera. Te entiendo, quizá yo también lo haría. Por eso tenemos esta solución. Y es que las tomas de corriente siempre son muy importantes dentro de la cocina. En una isla o en una península te diría que son obligatorias. Lo mismo que cerca del puesto de cocción. Y en este caso sí que teníamos una toma de corriente en la pared. Así que la sacamos por delante de esta encimera de Silestone Eternal Glow y la dejamos ahí. Y ahora lo que quería enseñarte es el puesto de cocción. Tenemos una placa de inducción de Bosch y me gusta porque es la que tiene el doble flexi
El otro día subí una historia a Instagram haciendo unas burger en mi casa utilizando el accesorio teppanyaki, que fue una locura. Te lo recomiendo si quieres ver algo diferente de cómo se cocina. Y eso que yo no soy un gran cocinero, pero sobre todo de cómo se utiliza el flexi. Dos grandes flexis que se dividen en 1, 2, 3 y 4 fuegos, se pueden agrupar y además tienen un fuego puente, que es esta pitita del medio. Es decir, que si la olla o la sartén se sale, te lo sigue cubriendo. Y en la parte superior, una campana integrada de hélica con el mástil en negro que haga juego con el resto de los accesorios. Y para proteger siempre el frente cuando cocinas, esta pequeña viserita de cristal, créeme que es fundamental en este tipo de electrodomésticos. Y cambiamos de zona, pero seguimos cocinando, porque el horno y el microondas siempre hay que encontrarle un sitio en la cocina. En este caso nos hemos decantado por el paquete en cristal blanco de Balay. Son dos piezas que quedan muy bonitas, con el cristal blanco la verdad que encajan bastante bien en este proyecto de cocina, y le pusimos en esta zona un botellero para poder darle servicio, si queremos, a todo lo que usamos aquí en la zona del horno y el microondas. Y quiero darte también una alternativa para el frigorífico de integración de 75 centímetros. Aquí podríamos haber instalado también el frigo en cristal blanco de 2 metros de alto de 70 centímetros. Te dejo aquí la imagen, aunque sé perfectamente que sabes cuál es. Un montón de alternativas que hemos visto en las que, como puedes ver, este tipo de proyectos se modifican casi al gusto de cada familia, ¿no? Dentro de lo que es el espacio que tenemos para diseñar. El tema de la cristalería en este proyecto, la verdad que me ha gustado, porque queda la cocina como en un escaparate. Yo me las imagino casi como las veo en el escaparate de la tienda, ahí cerradita con estas divisiones y súper bonita. Hemos dejado muchas incógnitas en el aire. Espero que me des tu opinión en todos los temas, porque para nosotros, para todo el equipo CJR, es muy importante conocer cuáles son vuestros gustos. A mí me ha encantado estar con vosotros en este rato. Quédate hasta el final y nos reímos juntos con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y es que si lo piensas, la mayoría de las familias, o muchas de las familias, tienen 4 miembros dentro de la misma familia. Por lo tanto, quieto, o sea, 4 miembros dentro de... Muy complicado. Esto para ti, para mí, ¿eh? Lomo del rico, mira, una morcillita, chori, el embutido de león. Frank, me he esforzado en que se vieran las pulseritas nuevas de Cocinas CJR, mira qué chula. Y pone, ay, soy cocinólogo, soy cocinóloga y cocinología. Tengo ahí la tuya, y la de Jorge, nuestro fotógrafo.